Hoy hablaremos de catalizadores orgánicos. Los catalizadores son aquellas sustancias que aceleran una reacción. Se dice orgánicos aquellos que están compuestos ya sea de proteínas, llamadas enzimas, o de ácidos nucleicos como el ARN, que sería en este caso ribosinas. Un catalizador entonces acelera una reacción química y nosotros podemos ver que esta reacción química la hace casi instantánea. El catalizador entonces disminuye a algo que es importante, que es la energía de activación. Como podamos ver acá, vean ustedes o comparen esta línea de aquí arriba con la de aquí abajo. Ustedes ven que la reacción disminuye esta energía por medio de la enzima. Entonces la hace más rápido. Vamos a estar oyendo la palabra sustrato, que es donde actúa la enzima y que resulta en el producto después de que haya actuado la enzima. Los catalizadores hemos dicho que hay orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos están, ya dijimos, proteínas, enzimas y el ARN ribosinas. Existen inorgánicos como los físicos y los químicos, que lo verán ustedes en su clase de química. Las enzimas entonces se les llama catalizadores, tienen la característica de ser potentes, eficientes, son también específicos, quiere decir que una enzima es respectivamente específica para una reacción o un sustrato. Entre las proteínas son globulares, actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. Esto quiere decir que pueden ser reutilizables. Entonces actúan una vez sobre el sustrato, hace la reacción o la acelera y de ahí vuelve a ser útil para otra reacción. Dice que no llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables y no modifican el sentido de equilibrios químicos, sino que solamente aceleran. Eso quiere decir que lo único que hacen es acelerar el tiempo de una reacción. Pueden actuar a nivel dentro de la célula, eso le llamamos nosotros intracelular, como veremos en la siguiente semana en glucólisis y fermentación, que pueden actuar algunas enzimas a ese nivel intracelular. Asimismo pueden hacerse extracelular, o sea, fuera de la célula. Pueden actuar al mismo lugar donde pueden ser segregados, o sea, ser producidos. Son hidrosolubles, quiere decir que son solubles en agua. Son activas a concentraciones pequeñas, quiere decir que rinden, pueden tener pocas enzimas con muchos sustratos, pero obviamente cuando se aumentan las enzimas, pues actúan cada una en los sustratos respectivos y pueden acortar la reacción final. La característica más sobresaliente, dijimos, es su especificidad. Específico quiere decir que las enzimas están hechas para un cierto sustrato y no para otro distinto. Las enzimas se han clasificado algunas en constitutivas, inducibles y reprimibles. ¿Qué quiere decir estas tres cosas? Las constitutivas son aquellas que van a estar siempre sintetizándolas, o sea, constantemente la célula produce estos productos, estas enzimas. Las inducibles son aquellas que deben aparecer cuando aparece un sustrato, o sea, el sustrato estimula la producción o sintetización de la enzima para que vaya a actuar. Eso es inducir. Irreprimibles es al contrario, dejan de sintetizarse cuando aparecen
algún producto que le podemos llamar, voy a subir un poquito acá, el producto. Entonces, si aparece un producto, hace que la enzima sea reprimida, o sea, ya no. Eso lo veremos más adelante en una diapositiva para comprenderla mejor. Ya hemos hablado que las enzimas actúan sobre un sustrato, disminuyen la energía, ¿sí? Y producen algo más rápido. Ahora vamos a ver los sitios donde actúan. Hay una parte que se llama sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Es donde se une al sustrato con la enzima. Quiere decir que el sustrato, vamos a poner esto por acá, el sustrato, vamos a ver que sería en este caso acá, va a venir y se va a colocar en una parte que se llama sitio activo. Entonces, el sitio activo es donde se une el sustrato con la enzima. Prácticamente, entonces, el sitio activo es parte de la enzima. Debe ser específico, debe llenar algunos requisitos para que sean compatibles. Asimismo, hay otra cosa que aprenderemos el día de hoy que se llama sitio alostérico, que está acá. Veremos que es una región o una parte distinta al sitio activo. Y veremos que el sitio alostérico va a tener una función de control de la acción de la enzima. Eso lo veremos más adelante. El sustrato entonces va a ser la molécula sobre la cual va a actuar la enzima, hemos hablado, y debe ser específica para la enzima. Entonces, la enzima va a actuar sobre el sustrato y aquí va a ocurrir entonces una reacción enzimática. Hay otros elementos que deben ser considerados en la enzima y son los cofactores. Los cofactores siempre van, en la mayoría de las enzimas van a estar asociados y estos cofactores que lo ponemos acá se van a unir a la enzima. Podemos ver este cuadrito amarillo que se va a integrar a la enzima y entonces la enzima más el cofactor va a estar lista para que cuando venga el sustrato que está aquí en rojo se coloque en el sitio activo y actúe. El cofactor vamos a ver que tiene ciertas funciones para activar a la enzima cuando se una con el sustrato. ¿Qué cofactores hay? Son tipos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, ustedes van a estar escuchando en sus clases de fisiología, bioquímica, vitaminas que funcionan como coenzimas o cofactores. Grupo prostético va a haber una unión fuerte, covalente. Ejemplo, los citocromos. Los citocromos los vamos a ver en la membrana interna de la mitocondria, en esta unidad, y van a ver ustedes que los citocromos tienen ciertas funciones ahí de la transportadora de electrones. Las coenzimas tienen una unión débil, al contrario que los prostéticos que tienen covalente y más fuerte. Ejemplo, NAD, NADP, FAD, FMN, ATP, que ya lo hemos conocido, y la coenzima A. Todos estos vamos a estudiarlos en esta unidad y vamos a ver cómo ellos generan energía o transportan electrones, transportan hidrógenos y van a estar involucrados en la formación de energía dentro de la célula. Pasemos ahora a los inorgánicos.
Dice cuando se trata de iones o moléculas inorgánicas. Activadores como metales de el cobre, hierro, magnesio, zinc, calcio, cobalto, potasio y sodio, por ejemplo. Estos son cofactores que contribuyen a la función de muchas enzimas. Aquí podemos ver que una enzima, cuando está sin el sustrato, está en una forma pasiva, podríamos decir. Pero entonces se une con el sustrato. Se recuerdan que el sitio que ocupa el sustrato en la enzima se llama sitio activo. Entonces decimos que cuando están unidas estas dos cosas se llama complejo enzima-sustrato. ¿Qué resultado va a haber en esto? Pues va a ser un producto X. Cuando ya el producto se realiza, la enzima suelta, pues queda separada y puede ser reutilizada, hemos dicho, o sea, reciclada. ¿Qué es holoenzima y apoenzima? Son dos cosas que a veces nos da problemas entender. Lo vamos a hacer de la manera más simplificada. La holoenzima es cuando está unido un cofactor y la parte enzimática o proteína. ¿Sí? Ahora, digamos, apoenzima es la proteína restante al quitar el cofactor. O sea, no hay cofactor. Entonces, prácticamente la apoenzima es la pura proteína que no está compuesta o no está agregado el cofactor. Entonces, recordemos, holoenzima, enzima más cofactor. Apoenzima, solo la parte proteica de la enzima. El grupo prostético son las moléculas pequeñas inorgánicas que hemos mencionado y que actúan como cofactores enzimáticos. Se ha propuesto desde hace mucho tiempo el modelo de cerradura y la llave. Ustedes tienen una llave y no cualquier llave puede abrir cualquier puerta de su casa. Ustedes saben que hay una llave respectiva para la cerradura de cada puerta. Entonces a eso se refiere la especificidad. Quiere decir que cada enzima está para su respectivo sustrato. Y a eso le llamamos cerradura llave. Y esto fue propuesto por Emil Fischer. En la actualidad se utiliza solamente para entender, dijimos, esta propiedad de ser específico. La desventaja de enseñar este modelo es que es muy rígido y la verdad es que las enzimas se acoplan y eso lo vamos a ver en un momento. Aquí está lo que les comentaba de este modelo que es ajustable o acoplable, flexible. Aquí hay una palabra que es importante. Existe un carácter de flexibilidad entre el sustrato y la enzima. Si ustedes miran acá el sitio catalítico, que podría ser el sitio activo, digamos que esta es la enzima, aquí está el sitio activo o catalítico, este es el sustrato, y entonces a la hora de unirse enzima-sustrato, que ya hemos dicho que a eso se le llama complejo enzima-sustrato, se va a ajustar y por eso le llaman un ajuste inducido. Quiere decir que cuando se unen se van a acoplar, se van a moldear. Solo para recalcar, aquí está la enzima, esta parte de acá es el sitio activo o catalítico, esta es la molécula respectiva o sustrato, se va a unir, aquí ya está unido. Hemos dicho que produce algo, o sea, un producto y ya.
En el caso del ajuste inducido, pues si ustedes miran, no está tan pareja o tan amoldeable, sino que al contrario, cuando viene la unión empieza a ajustarse, a moldearse. Ese es el ajuste inducido. ¿Qué puede afectar las enzimas? Bueno, vamos a ver que las condiciones óptimas de las enzimas van a estar reguladas por varias cosas. Por ejemplo, las temperaturas bajas, dice que las enzimas muy rígidas. O cuando la temperatura es demasiado elevada, por ejemplo, hay una elevación, por ser proteína la enzima, puede también alterarse. Esto es en el caso de las enzimas humanas, porque fíjense que existen algunas enzimas de tipo bacteriano que vamos a ver más adelante en biotecnología, que son las polimerasas de la bacteria. Se pueden someter a temperaturas mayores de 80, 60, hasta 90 grados y no les pasa nada. Están trabajando activamente. En cambio, las del humano sí pueden afectarse a temperaturas pues arriba de 45 50 grados. Y esto porque la proteína puede desnaturalizarse. Entonces, vemos una de las cosas que pueden alterar. La otra, como toda proteína que hemos mencionado, el pH, también lo puede alterar. El pH puede afectar de varias maneras. El sitio activo que hemos ya mencionado puede contener aminoácidos que con grupos ionizados puede variar con el pH. Y entonces alterar esta unión del sitio activo con la enzima, con el sustrato, perdón. Y entonces no puede haber interacción. Sin embargo, hay unas enzimas que sí pueden estar inclusive trabajando en un pH óptimo para ellas, que es en la acidez. Por ejemplo, las enzimas que son digestivas, gástricas, intestinales, estas sí trabajan a un pH ya no alcalino o neutro, sino un pH ácido, pero su estructura la puede ser capaz de trabajar en estas condiciones. De ahí las demás sí pueden alterarse por cambios de pH. Entonces aquí vemos solo que las enzimas llegan a un nivel óptimo, o sea, trabajan hasta un nivel óptimo y dijimos que disminuyen la energía de activación y van trabajando. Hay que hablar de algo importante que es la saturación. Las enzimas pueden llegarse a saturarse. Y esto de la saturación quiere decir que las enzimas trabajan a una velocidad, pero llegan a un límite que aunque ustedes le van dando más sustrato, ellas ya no pueden seguir, digamos, incrementando la actividad enzimática. Entonces llevan un límite, un pico. Eso es saturación. Vamos a hablar de 6 grupos de enzimas. Están las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y las ligasas. Bueno, vamos a hablar de las oxidorreductasas. Aquí, como ven, voy a reducir un poquito esto. Dice, intervienen en las reacciones de oxidorreducción. Se recuerda que eso lo vimos en bioenergética. Si una molécula se reduce, tiene que haber otra que se oxida, y eso es dependiendo del intercambio de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Aquí está el hidrógeno, este es donado y es transferido a otra molécula. Entonces, oxidorreducción. Esto lo vamos a ver en la mitocondria cuando veamos la cadena transportadora de electrones también, o cuando moléculas como NADH pueden transportar hidrógenos. Eso lo veremos más adelante.
Ahora veamos las transferasas, que es el grupo número 2, y te pueden transferir varios grupos funcionales. Aquí está aldehídos, ácidos, glucosilos, fosfatos. Y pues viene siendo la transferencia de estos grupos de una molécula a otra. Hidrolasas. Las hidrolasas van a estar ustedes oyéndolas muy frecuentemente y vamos a entender que actúan a nivel de los enlaces. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho que cuando se hidroliza un enlace, pues prácticamente se va rompiendo? Entonces, ustedes pueden observar acá que hidroliza o hidrata. Entonces, al hacer esto, rompe el enlace y entonces quedan separados estas moléculas. Pueden ser o actuar a nivel de enlaces ésteres, glucosídicos, peptídicos o enlaces donde está el carbono y nitrógeno. Sigamos, ahora las liasas es la adición pero de dobles enlaces. Ustedes pueden observar que pueden actuar entre carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Las isomerasas, vamos en el grupo número 5. Si ustedes les pidieran contar los elementos de este lado con respecto a este otro, verían que tienen los mismos elementos. Sin embargo, están distribuidos de diferente forma. En su clase de química van a estar viendo eso y a eso se llama isomerización. Es cambiar las partes de un compuesto en sus diferentes, podríamos decir, direcciones. Y las ligasas, que es una formación de enlaces que hay energía, aporte de energía de ATP. Podríamos ver acá entonces que entre estas dos moléculas que están sueltas hay un enlace, pero este enlace requiere que haya energía. Entonces se desgasta el ATP y queda en forma de ADP. Si ustedes miran acá, entonces queda el enlace uniendo estas dos moléculas. Se puede dar entre carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, carbono-carbono. La regulación de las enzimas, vamos a ver que hay inhibidores. Dos tipos de inhibidores. Puede ser el competitivo y no competitivo. ¿A qué se referirá competir o no competir? Bueno, cuando nosotros hablamos de competitivo, quiere decir que puede haber un inhibidor que lo que hace es ocupar el sitio activo de una proteína, de una enzima, y entonces no deja que el sustrato se una. Ese sería competencia, o sea, ocupar el sitio activo por un inhibidor. Ahora, el inhibidor no competitivo es aquel que se va a ir a unir a un sitio que les dije importante en la enzima, que se llama sitio alostérico. Entonces, esto se llama inhibición no competitiva. ¿Por qué? Porque no le importa irse a unir al sitio activo. Él debe escoger el sitio alostérico. Aquí vemos una representación del inhibidor competitivo. Esta es la enzima, este es el sitio activo y este es el sustrato. Pues bien, en una reacción que no hay inhibición, pues el sustrato y la enzima se unen y produce algo, hay un producto. Pero, ahora vean acá abajo, si hay un inhibidor, entonces este inhibidor va a ocupar el sitio activo.
Y entonces lo que hace es que el sustrato ya no puede ocupar el sitio activo. Obstruye, compite el sitio activo. El inhibidor no competitivo hemos mencionado que no le importa ocupar sitio activo realmente, sino él se dirige al sitio que hemos dicho se llama sitio alostérico. El sitio alostérico entonces es ocupado por este inhibidor. Y entonces lo que hace es alterar un tanto la forma, digamos, del sitio activo para que no sea reconocido por el sustrato. Si ustedes miran acá, está como una forma aquí arriba, como una forma de sierrita, y entonces le cambia un poco la forma a este sitio activo y entonces no se reconocen con el sustrato. Esta inhibición entonces alostérica hemos siempre mencionado que debe participar el sitio alostérico. ¿Para qué? Para que el sustrato no vaya a ocupar al sitio activo haciéndola o cambiándole la forma. La activación alostérica. Hay un tipo de activación en la cual está el sitio activo, el sitio alostérico, y vamos a ver que hasta que venga fíjense, ahora no es inhibidor, sino un activador, o lo que podríamos decir activa entonces, en lugar de inhibir, como pueden ustedes observar aquí, hace que sea más específico la recepción del sustrato en el sitio activo y entonces actúa. Entonces veremos que algunas enzimas, el sitio alostérico puede ser inhibidor si llega algún elemento que se una al sitio alostérico y no permita que se una el sustrato. A eso le llamamos inhibidor. Pero existe activación alostérica, eso quiere decir que activa la unión del sustrato con la enzima. ¿Y cuándo? Cuando esté un activador en el sitio alostérico. A eso le llamamos activación alostérica. Hemos mencionado también que puede haber un control de las enzimas, que es un autocontrol que se llama retroalimentación. Aquí hay uno de los ejemplos que los vamos a estar mencionando más adelante. Por ejemplo, acá está un sustrato, llega una enzima, actúa, produce algo acá, llega otra enzima 2 sobre un sustrato y da un producto y así sucesivamente. Esto se llama multienzimático. Multi porque son muchas enzimas. Entonces estas son multienzimas que pueden actuar. Eso lo vamos a ver en glucólisis la semana entrante. A lo que queremos llegar es de que hay un producto final de toda esta cadena de reacciones y esta misma puede ser el producto que inhibe el inicio de todo este proceso. A eso se le llama retroalimentación o inhibición por retroalimentación. O sea, el producto final, cuando hay mucho producto, entonces para o detiene la actividad de la enzima inicial. Vamos a estar viendo en nuestro sistema digestivo muchas enzimas. Hemos hablado del páncreas. Se recordarán ustedes que el páncreas es un órgano que produce varias enzimas, puede producir varias hormonas. Entre ellas hemos mencionado la insulina, pues que en este caso no entra como un acelerador realmente, sino un producto que va a llevar un mensaje a las células para que, transporten la glucosa
de la sangre hacia adentro. Pero hablemos de otros productos del páncreas que actúan como enzimas. Ustedes han oído que cuando la digestión está un poquito alterada o retrasada, le han recetado a la gente enzimas pancreáticas. Y realmente lo que hacen es que aceleran la ruptura, por ejemplo, de proteínas, proteolítica. Entonces, en este curso pues no vamos a ver los nombres de cada una de estos tipos de enzima, pero sí que nosotros podemos observar que existen varias enzimas digestivas que las produce el páncreas, y entonces ellas lo que hacen es romper, por ejemplo, los enlaces de las proteínas o los enlaces peptídicos para acelerar el proceso de la digestión o absorción de los aminoácidos. En fin, ustedes van a estar viendo que todo nuestro organismo, a nivel del órgano que ustedes quieran, van a estar presentes las enzimas. Son importantes. Bien, eso es todo. Recuerden que hay que consultar el libro, hay que estudiar en él y en clase resolver dudas con su profesor. Muchas gracias y nos veremos más adelante. ¿Y qué resulta en el producto después de que haya actuado la enzima? Los catalizadores hemos dicho que hay orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos están, ya dijimos, proteínas, enzimas y el ARN, ribosinas. Existen inorgánicos como los físicos y los químicos, que lo verán ustedes en su clase de química. Las enzimas entonces se les llama catalizadores, tienen la característica de ser potentes, eficientes, son también específicos, quiere decir que una enzima es respectivamente específica para una reacción o un sustrato. Entre las proteínas son globulares, actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. Esto quiere decir que pueden ser reutilizables. Entonces actúan una vez sobre el sustrato, hace la reacción o lo acelera y de ahí vuelve a ser útil para otra reacción. Dice que no llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables y no modifican el sentido de equilibrios químicos, sino que solamente aceleran. Eso quiere decir que lo único que hacen es acelerar el tiempo de una reacción. Pueden actuar a nivel dentro de la célula, eso le llamamos nosotros intracelular, como veremos en la siguiente semana en glucólisis y fermentación, que pueden actuar algunas. El catalizador entonces disminuye algo que es importante, que es la energía de activación. Como podamos ver acá, vean ustedes o comparen esta línea de aquí arriba con la de aquí abajo. Ustedes ven que la reacción disminuye esta energía por medio de la enzima. Entonces la hace más rápido. Vamos a estar oyendo la palabra sustrato, que es donde actúa la enzima. Hoy hablaremos de catalizadores orgánicos. Los catalizadores son aquellas sustancias que aceleran una reacción. Se dice orgánicos aquellos que están compuestos ya sea de proteínas, llamadas enzimas, o de ácidos nucleicos como el ARN, que sería en este caso ribosinas. Un catalizador entonces acelera una reacción química y nosotros podemos ver que esta reacción química la hace casi instantánea.